El llamado del destino. Carlos Méndez nunca imaginó que su vida cambiaría mientras reparaba un panel de control defectuoso en el sector norte de la estación orbital Hermes. Tenía 32 años y había pasado los últimos 5 trabajando en esta pequeña instalación que flotaba en la órbita de un planeta minero sin nombre en los confines del espacio humano. Su rutina era simple y predecible, exactamente como le gustaba después de una juventud caótica en las megaciudades de la Tierra. La estación Hermes no era nada especial. Servía como punto de reabastecimiento para naves comerciales y ocasionalmente albergaba investigadores que estudiaban los asteroides cercanos. Carlos era uno de los 12 técnicos que mantenían los sistemas vitales funcionando. No era glamoroso, pero pagaba bien y le daba la soledad que había estado buscando. Ese día comenzó como cualquier otro. Carlos se despertó en su pequeño camarote, tomó café sintético de la máquina dispensadora que siempre lo servía demasiado caliente, y revisó su lista de tareas. Había 3 reparaciones programadas y una inspección rutinaria. Nada fuera de lo común. Mientras trabajaba en el panel eléctrico, escuchó voces elevadas provenientes del pasillo principal. Eso era inusual. La estación Hermes era tranquila por naturaleza, hogar de personas que preferían la paz del espacio a la agitación de los mundos habitados. Carlos dejó sus herramientas y caminó hacia el origen del ruido. Lo que vio lo dejó paralizado. A través de las ventanas de observación, una flota de naves brillantes había aparecido de la nada. No eran naves humanas. Eso era evidente por su diseño elegante y orgánico, como si hubieran sido cultivadas en lugar de construidas. Las naves brillaban con tonos de violeta y dorado, y cada una era del tamaño de un edificio de oficinas. El comandante de la estación, una mujer seria llamada Capitana Elena Ruiz, estaba hablando frenéticamente por comunicador. Su rostro normalmente tranquilo mostraba una mezcla de asombro y preocupación. Los demás miembros de la tripulación se habían reunido en la sala de observación, susurrando entre ellos con expresiones de incredulidad. Las naves pertenecían al Imperio Zephyrian, la civilización más antigua y poderosa de la galaxia conocida. Los Zephyrians raramente interactuaban con especies más jóvenes como la humanidad. Su tecnología estaba milenios por delante de la ciencia humana, y sus costumbres eran tan misteriosas como fascinantes. Según los registros históricos, solo habían hecho contacto formal con la humanidad 3 veces en los últimos 200 años. Carlos observaba las naves cuando escuchó la voz de la capitana Ruiz llamándolo por el intercomunicador. El tono urgente hizo que su corazón latiera más rápido. Corrió hacia la sala de mando central, donde encontró a Ruiz rodeada de pantallas holográficas que mostraban mensajes en símbolos que él no podía leer. Méndez, dijo ella sin mirarlo, con los ojos fijos en las pantallas. Los Zephyrians han solicitado permiso para abordar. Específicamente han preguntado por ti. Por tu nombre completo. Carlos sintió que el mundo se inclinaba. Eso era imposible. Él nunca había conocido a un Zephyrian. Nunca había estado cerca de su espacio territorial. Era un simple técnico en una estación remota. No había razón en el universo para que supieran su nombre. Debe ser un error, dijo Carlos con voz temblorosa. Tal vez buscan a otra persona con el mismo nombre. Ruiz finalmente lo miró. Sus ojos mostraban una mezcla de preocupación y curiosidad. He verificado 3 veces. Te están buscando específicamente a ti. Carlos Antonio Méndez, nacido en Ciudad de México, Tierra, en el año 2291. Técnico de sistemas asignado a esta estación. Eres tú. Antes de que Carlos pudiera procesar esta información, una luz brillante llenó la sala de mando. Cuando se disipó, 3 figuras estaban de pie en el centro de la habitación. Eran Zephyrians, altos y elegantes, con piel que brillaba con un suave resplandor azulado. Sus ojos eran grandes y luminosos, y llevaban túnicas que parecían tejidas de luz estelar. El Zephyrian del centro, que claramente era el líder, inclinó la cabeza en un gesto de respeto. Cuando habló, su voz resonó directamente en la mente de Carlos, traducida instantáneamente a español. Carlos Méndez de la Tierra. La emperatriz Lirabex, gobernante del Imperio Zephyrian y protectora de 1000 mundos, solicita tu presencia inmediata en su nave insignia. Este es un gran honor. No será rechazado. Carlos quería decir algo, cualquier cosa, pero las palabras no salían. La capitana Ruiz intervino. ¿Por qué la emperatriz desea ver a uno de mis técnicos? ¿Qué ha hecho? El emisario Zephyrian miró a Ruiz con una expresión imposible de leer. No ha hecho nada incorrecto. Al contrario. Él es la respuesta a algo que hemos buscado durante siglos.
Pero solo la emperatriz puede explicarlo. Debe venir ahora. No era realmente una solicitud. Carlos sabía que cuando el imperio más poderoso de la galaxia pedía algo, no había opción de negarse. Asintió lentamente, sintiendo como si estuviera en un sueño. Los emisarios lo escoltaron hacia una pequeña nave de transporte que había aparecido en la bahía de carga. La nave era hermosa por dentro, con paredes que parecían hechas de cristal líquido que mostraba constelaciones en constante cambio. El viaje a la nave insignia tomó solo minutos. Cuando Carlos entró en la cámara principal, se encontró en un salón tan vasto que podría haber contenido toda la estación Hermes. El techo era una cúpula transparente que mostraba las estrellas, y el suelo brillaba con patrones de luz que respondían a cada paso. En el centro de la sala, en un trono que parecía hecho de energía solidificada, estaba la emperatriz Lyra-Vex. Era la criatura más hermosa que Carlos había visto jamás. Su piel brillaba con tonos de violeta y plata, y su cabello flotaba alrededor de su cabeza como una corona de luz. Sus ojos eran del color del espacio profundo, llenos de estrellas distantes. Cuando la emperatriz lo miró, Carlos sintió una conexión instantánea que no podía explicar. Era como si ella pudiera ver directamente en su alma, leyendo cada pensamiento y memoria. Ella se levantó de su trono con gracia fluida y caminó hacia él. La corte imperial, compuesta por cientos de nobles Zephyrians y representantes de docenas de especies alienígenas, observaba en silencio absoluto. Lyra-Vex se detuvo frente a Carlos, tan cerca que él podía sentir el calor que emanaba de ella. Cuando habló, su voz resonó en toda la cámara, traducida simultáneamente a cientos de idiomas. Ante esta corte y ante las estrellas mismas, hago esta declaración. Este humano, Carlos Méndez de la Tierra, es mi Kelvar, mi compañero elegido por el destino. El ritual de resonancia de almas ha hablado. Él y yo estamos destinados a unirnos según las leyes antiguas de nuestro pueblo. El silencio que siguió fue absoluto. Luego, la corte estalló en caos. Nobles Zephyrians gritaban en protesta. Embajadores alienígenas exigían explicaciones. Guardias imperiales se movían nerviosamente, inseguros de cómo responder. Y Carlos, en el centro de todo, solo podía quedarse mirando a la emperatriz, completamente incapaz de comprender lo que acababa de suceder. La verdad revelada. El caos en la sala del trono imperial continuó durante lo que pareció una eternidad. Carlos permanecía inmóvil, su mente luchando por procesar lo que acababa de escuchar. ¿La emperatriz más poderosa de la galaxia lo había llamado su compañero elegido? Eso no tenía sentido. Él era solo un técnico humano, y ella era prácticamente una diosa viviente que gobernaba 1000 mundos. Finalmente, un Zephyrian anciano con túnicas adornadas con símbolos complejos se adelantó. Su voz cortó el ruido como una cuchilla. Su Majestad Imperial, esto es impensable. El ritual de resonancia de almas nunca ha identificado a un humano. Nunca ha identificado a nadie fuera de nuestra especie. Debe haber un error. Lyra-Vex giró para mirar al anciano. Aunque su expresión permaneció serena, Carlos sintió una ola de poder que emanaba de ella, tan intensa que varios nobles retrocedieron instintivamente. Consejero Tarn, ¿estás cuestionando la sabiduría de nuestros rituales más sagrados? Los mismos rituales que han guiado a nuestro imperio durante 10.000 años. El consejero Tarn vaciló, pero se mantuvo firme. No cuestiono los rituales, Majestad. Cuestiono su interpretación. Los humanos son una especie joven, primitiva en muchos aspectos. No pueden comprender nuestras costumbres, mucho menos participar en un vínculo sagrado que requiere sincronización a nivel cuántico de las energías vitales. Carlos finalmente encontró su voz. Disculpe, pero ¿alguien puede explicarme qué está pasando? ¿Qué es el ritual de resonancia de almas? Lyra se volvió hacia él, y cuando sus ojos se encontraron, Carlos sintió nuevamente esa extraña conexión. Era como si pudiera sentir sus emociones, su curiosidad mezclada con una certeza absoluta sobre algo que él no comprendía. El ritual de resonancia de almas es nuestra tradición más antigua, explicó ella con una voz que de alguna manera era tanto pública como íntima. Cada emperador o emperatriz Zephyrian debe someterse a él cuando llega el momento. El ritual escanea toda la galaxia conocida, buscando el ser cuya energía vital resuena perfectamente con la nuestra. Es más que compatibilidad, es destino codificado en el tejido mismo del universo. Un embajador de otra especie, una criatura cristalina que brillaba con luz interior, habló. Pero Majestad, en toda la historia de su imperio, el ritual siempre ha identificado a otro Zephyrian. ¿Cómo es posible que ahora señale a un humano?
Lyra miró a Carlos con una expresión que él no podía descifrar completamente. Esa es precisamente la pregunta que debemos responder. Pero el ritual no miente. He sentido la conexión desde el momento en que los datos fueron procesados. Carlos Méndez es Miquel Var, sin importar cuán imposible parezca. Durante las siguientes horas, Carlos fue sometido a una serie de pruebas que desafiaban su comprensión. Científicos Zephyrians escanearon su cuerpo con dispositivos que brillaban con luz multicolor. Le hicieron preguntas sobre sus sueños, sus memorias, sus emociones más profundas. Le pidieron que meditara mientras máquinas misteriosas zumbaban a su alrededor. Durante todo el proceso, Carlos pudo sentir los ojos de la emperatriz sobre él. Ella observaba cada prueba con intensidad, como si buscara confirmar algo que ya sabía. Y gradualmente, a través de fragmentos de conversaciones que escuchaba entre los científicos, Carlos comenzó a entender algo extraordinario. Los humanos y los Zephyrians compartían algo a nivel fundamental que nadie había descubierto antes. Una frecuencia en su estructura energética que era casi idéntica, a pesar de que las dos especies habían evolucionado a años luz de distancia. Los científicos no podían explicarlo. Desafiaba todas las teorías conocidas sobre evolución convergente. Es como si, murmuró uno de los científicos, ambas especies tuvieran un ancestro común. Pero eso es imposible. Los humanos son de la Tierra, y los Zephyrians surgieron en un sistema completamente diferente hace millones de años. Cuando las pruebas finalmente terminaron, Lyra convocó a Carlos a una cámara privada. Era más pequeña que la sala del trono, pero igualmente impresionante, con paredes que mostraban galaxias enteras girando en el vacío. Estaban solos por primera vez. Tienes derecho a estar confundido, dijo ella suavemente. Tienes derecho a estar asustado. Lo que te estoy pidiendo cambiará tu vida de maneras que apenas puedes imaginar. Carlos se sentó en un asiento que apareció cuando se acercó. No entiendo nada de esto. Ayer estaba reparando cables. Hoy, la gobernante más poderosa de la galaxia dice que soy su alma gemela o algo así. Es demasiado. Lyra se sentó frente a él, y por primera vez, Carlos vio vulnerabilidad en sus ojos. Para mí tampoco es fácil. Esperaba que el ritual identificara a alguien de mi propia corte, alguien que comprendiera nuestras costumbres y responsabilidades. En cambio, me señaló a ti. Un humano que vive en una estación remota, que prefiere la soledad y el trabajo honesto a la política y el poder. Entonces, ¿por qué no simplemente ignorar el ritual?, preguntó Carlos. Si es tan incómodo para todos, ¿por qué no fingir que nunca sucedió? La expresión de Lyra se volvió seria. Porque el ritual es más que tradición. Es supervivencia. Cada emperador Zephyrian que ha ignorado o rechazado a Sukelvar ha sufrido consecuencias terribles. Su energía vital se desestabiliza, su capacidad para gobernar se debilita. Algunos han muerto. El vínculo no es opcional, Carlos. Es necesidad biológica y espiritual. Carlos procesó esto en silencio. Luego preguntó lo que realmente necesitaba saber. ¿Qué pasa si me niego? ¿Qué te pasa a ti? Lyra lo miró con una honestidad cruda. Eventualmente, mi poder disminuirá. Mi conexión con el nexo imperial, la red de energía que mantiene unido a nuestro imperio, se debilitará. En años, tal vez décadas, ya no podré gobernar. El imperio podría caer en el caos. Y si acepto, continuó Carlos, ¿qué me pasa a mí? Serás elevado más allá de lo que cualquier humano ha experimentado. Compartirás mi longevidad, mi conexión con el nexo. Pero también compartirás mi carga. Cada decisión que afecte a 1000 mundos. Cada crisis que amenace billones de vidas. No puedo prometerte que será fácil. Carlos se levantó y caminó hacia una de las paredes que mostraba galaxias. Pensó en su vida simple, sus días predecibles reparando sistemas en la estación Hermes. Pensó en la soledad que había buscado después de una juventud caótica. Pero también pensó en algo más. Esa conexión extraña que sentía con Lyra, como si una parte de él que no sabía que existía hubiera despertado. ¿Puedo hacerte una pregunta honesta?, dijo finalmente. Sí, respondió Lyra. ¿Sientes esto también? Esta conexión extraña, como si te conociera aunque acabamos de encontrarnos. Lyra se acercó hasta estar a su lado, mirando las mismas galaxias. La siento. Es el vínculo formándose, reconociéndonos mutuamente. Es por eso que sé que el ritual no se equivocó. A pesar de todas las razones lógicas por las que esto no debería funcionar, lo siento en cada célula de mi ser. Tu eres Miquel Var. Carlos tomó una decisión que sabía cambiaría no solo su vida,
sino potencialmente el curso de la historia humana. Acepto. No sé cómo ser el compañero de una emperatriz, pero lo intentaré. Si esto significa que puedo ayudarte a mantener la paz en la galaxia, entonces vale la pena. La sonrisa que Lyra le dio fue como el amanecer de un sol nuevo. Ella extendió su mano, y cuando Carlos la tomó, sintió una ola de energía que los conectó. No era dolorosa, sino cálida, como volver a casa después de un largo viaje. En ese momento, supo que su vida como simple técnico había terminado, pero algo mucho más grande estaba comenzando. La noticia del acuerdo de Carlos se extendió por toda la galaxia a la velocidad de la luz. La humanidad, una especie joven y relativamente insignificante, de repente se encontró en el centro de la atención galáctica. Su representante se convertiría en el consorte de la emperatriz Zephyrian, elevando el estatus de toda la especie. Pero Carlos sabía que el camino por delante no sería fácil. Había nobles que se oponían, tradiciones que desafiar, y misterios sobre la conexión humana Zephyrian que resolver. Sin embargo, mientras miraba a Lyra, sintió algo que no había sentido en años: propósito. Su vida de soledad y rutina había terminado. Ahora, tenía una galaxia entera esperando ver qué haría a continuación.